Hola amigas, bienvenidos a Data Empires. Hoy, en esta sesión de capacitación en recuperación de datos de fallas electrónicas, discutiremos la estructura de PCB del disco duro. Conoceremos la PCB del disco duro, su estructura, los componentes electrónicos instalados en ella y el papel de estos componentes. Las fallas electrónicas en el disco duro a menudo se denominan fallas de PCB. Cada disco duro tiene una PCB que suele ser de color verde o azul. Por lo general, la PCB del disco duro es una PCB de un solo lado de varias capas. Hay varias capas de cable de cobre que lo atraviesan y los componentes están instalados solo en el mismo lado. Algunas empresas como Toshiba e Hitachi tienen PCB de varias capas y lados en sus discos duros, donde los componentes electrónicos de los PCB se fijan en ambos lados. Cuando los datos se almacenan en el disco duro traduce la señal electrónica en un impulso magnético. Este trabajo se realiza en una PCB de disco duro. Estos datos se almacenan en el plato magnético del disco duro. PCB incluso proporciona suministro de energía a las partes mecánicas del disco duro y también gestiona el proceso de traducción electrónica magnética. Cuando la PCB del disco duro se daña, los datos almacenados en el disco duro se vuelven inaccesibles. Cuando el disco duro continúa funcionando durante mucho tiempo, los controladores de la PCB se calientan y debido a esto, la PCB puede dañarse. Los cortes de energía, los conectores dañados, el contacto con el agua, las partículas altas de polvo y la corrosión también pueden causar fallas en la PCB. La cosa rectangular grande en el centro de un disco duro PCB se llama MCU. MCU significa unidad microcontroladora. Como sugiere el nombre, el MCU controla todas las operaciones del disco duro. MCU se divide a su vez en tres subsecciones. La primera parte es la unidad central de procesamiento, también llamada CPU. La función de la CPU es controlar la señal y el flujo de datos. La CPU también realiza los cálculos necesarios para ejecutar la MCU. La segunda parte es el canal de lectura y escritura. Se trata de una unidad especial que convierte la señal analógica procedente del cabezal durante la operación de lectura en información digital. Y codifica la información digital a la señal analógica en el momento de la operación de escritura. Ahora, revisaremos la PCB del disco duro Samsung. Esta PCB tiene un conector de alimentación y además, tiene un conector SATA. Se han instalado diodos TVS en la sección del conector de alimentación para su protección. Se han instalado resistencias de 0 ohmios cerca del diodo TVS. Esta es la memoria IC, que tiene almacenamiento temporal de datos. Este es el MCU IC. La memoria flash o ROM IC está conectada cerca de él. Se ha instalado otro diodo para protección en el circuito. Aquí está el IC convertidor de CC a CC.
Este es el IC del controlador VCM. Todos los demás componentes electrónicos se colocan aquí con fines de protección. Ahora, comprobaremos la PCB del disco duro Toshiba. Hay diodos TVS, que están conectados cerca del conector de alimentación.